veces me imagino la escena en el cielo. Estamos en el cielo, en las calles de oro caminando, y de repente aparece un hombre caminando con ropas reales. Y usted se acerca y le dice: hermano, acá no se celebra ni el carnaval ni Halloween. Y el tipo le dice: no, yo no estoy disfrazado, yo soy rey. Ah, rey, ¿eh? ¿De qué? ¿De algún grupo musical? No, dice: yo soy rey, yo fui rey de Israel. ¿En serio? ¿Y cómo se llama? Abías. Ay, que había sido menso el hermano. Pero que ustedes se dan cuenta, el nombre de Abías no se conoce. Si yo les pregunto cuántos reyes me pueden nombrar, habitualmente los creyentes nombramos a Saúl, David, Salomón, esos tres, y después por ahí, cayendo del cielo por un accidente, en una de esas nombramos a quién. Ezequías, maybe Joás, dice Anita, maybe Josías, Josafat, pero Abías, ¿cuántos lo conocían Abías hasta esta noche? Había sido menso el hermano. No, y sin embargo Abías marcó una página brillante en la historia del pueblo de Dios. Como un cometa, que pasa dejando una estela de gloria. Fíjense que su reinado duró solamente 3 años y sin embargo inscribió su nombre entre aquellos que realmente son grandes. En hechos, porque como vamos a ver, y un hombre grande en el poder de Dios. ¿Cuál era la escena? Muy básico. Si miran para atrás, las 12 tribus que formaban la nación hebrea se han dividido. Luego de Salomón vino la división del reino. No voy a entrar en los detalles. 2 tribus, Judá y Benjamín, allí se quedaron. Las otras 10 tribus formaron el reino de Israel. En el reino de Judá, el reino del sur, el rey fue Roboam. Y en el reino del norte, Jeroboam. Medios parecidos. La historia es que Roboam era el heredero legítimo por ser hijo de Salomón. Jeroboam era un tipo que le gustaba el poder, armó un ejército y hubo una división. Ustedes lo pueden leer en casa después, los capítulos anteriores. Y Jeroboam era un tipo muy diablo y muy astuto. Él se dio cuenta que para poder tener éxito como político que era, si los hebreos cruzaban a Jerusalén para adorar en el templo, entonces perdía el reino. Y entonces, siendo que no conocía a Dios y era un sinvergüenza profesional, dijo: vamos a tener un culto paralelo. Y entonces en el norte, en Dan, y en Betel al sur, puso 2 santuarios. ¿Leyeron ahí? Y entonces armó todo un sistema de sacerdotes que, ¿vieron lo que dijo el rey? Usted a cualquiera que viene con un corderito y 7, lo ponen de sacerdote para servir a los demonios. Era un culto recontra falso, idolátrico, entregado a los demonios. Y eso le trajo la maldición a las 10 tribus del norte. Aguantaron 200 años y Dios los desparramó por todo el mundo. Ahora, esta es la situación. Roboam ha muerto. En el trono se ha sentado su hijo favorito, que es Abías. Parece que Roboam tuvo varias esposas y su corazón quedó pegado a una chica que le encantó. Y de esa relación nació Abías. Y si leen el capítulo anterior van a encontrar que Roboam tuvo varios hijos y colocó a uno por acá, al otro por allá, al otro por allá, pero Abías le dijo: vos, Abías, te me quedás acá quietito al lado mío, que vas a aprender a ser rey, porque quiero que vos seas el rey de la nación. Los otros van a ser gobernadores, pero vos sos el rey. Muy bien. Ahora ustedes se dan cuenta. Las 10 tribus del norte están en manos de un delincuente.
Y es un tiempo de transición difícil, queridos. Imagínense pasar de ser la nación más poderosa del mundo a quedar dividida, 2 tribucitas chiquititas y los otros 80% del territorio. Estos se quedaron con todos los recursos financieros, estos mucho menos. Y Jeroboam, porque era un malvado, decidió que todo el tiempo le iba a hacer la guerra a sus hermanos del reino del sur, porque se quería quedar con todo. Con lo que sacó no le era suficiente. Y entonces, esta es la historia. Ahora noten bien. ¿Qué edad tenía Abías cuando llegó al trono? La Biblia no nos dice. Calculo que habrá sido un muchacho de unos 40 años de edad. Y lamento que haya vivido solamente 3 años después que llegó al trono de la nación. Porque evidentemente Abías tenía un corazón grande para con Dios y recto delante del Señor. Y a mí esta historia me deja 5 lecciones que se las quiero dar muy rapidito en esta noche. En primer lugar, que Satanás no tiene un día bueno. Y lo único que busca todos los días es arruinar al pueblo de Dios robándole la paz, el gozo y la bendición. ¿Fue Abías el que empezó el conflicto? ¿Fue él el que invadió a las tribus del norte para robarles el territorio y traerlos de vuelta? No. Fue Jeroboam, que sin tener provocación, por ser un malvado, tiene que ir a atacar a un rey que está viviendo en paz. Miren, hermanos, muchas veces los creyentes nos preguntamos, ¿por qué me pasan las cosas? Porque tu enemigo, que como un león rugiente anda buscando a quien devorar, no puede verte feliz. No quiere verte feliz viviendo bajo la bendición del Señor. Entonces, de tanto en tanto, tiene que hacer las cosas que hace. Y de repente te encontrás con una situación imposible, tan imposible como la que le tocó enfrentar al rey Abías. Ustedes saben los ejemplos, yo no se los voy a dar. En este caso, para Abías hay guerra, me vienen con 800.000 y yo apenas 400.000. ¿Más imposible la situación? Imposible. Y ahí está. Y mis hermanos, no te olvides que si caminamos en el centro de la voluntad de Dios, tenemos que esperar los conflictos. Segunda lección que me enseña esta historia. Que si Satanás no tiene un día bueno y nos ataca permanentemente de 1000 maneras, las pruebas revelan 3 cosas en la vida del creyente, del Hijo de Dios. ¿Qué son las 3 cosas que revela? Nuestro conocimiento de Dios, nuestra vida de oración y el nivel de nuestra fe. ¿Se van a acordar? Es fácil. Es un eslabón, es una cadena de 3 eslabones. Nuestro conocimiento de Dios determina nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración determina el nivel de la fe. Si nosotros conocemos poco de Dios, nuestra vida de oración va a ser débil. Nuestra fe casi ni existe. Pero en la medida que vamos creciendo, medio conocimiento, media oración, media fe. Mucho conocimiento, mucha oración, mucha fe. Las 3 tienen que estar unidas. Si no falta algo, la cadena no va. Es por eso que cuando llega el momento de la prueba pone en evidencia, como puso en este caso, que había en el corazón de Abías. Y uno al ver las afirmaciones que hace dice, pero este hombre tenía un conocimiento de Dios impresionante. Y evidentemente, aunque no nos dice el cronista, uno tiene que decir, pero este hombre sí que debe haber practicado la oración mañana y tarde todos los días. Y evidentemente ahora que viene la prueba tiene un nivel de fe que fíjense cómo actúa. A mí me llama la atención, leímos juntos en el relato, ¿vieron cómo maneja el ritual del templo? ¿Vieron cómo él dice, miren, ustedes la tienen regada, muchachos, no la van a hacer? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos delante del Señor y cumplimos aquello que Él nos ha mandado. El reino primero pertenece a la descendencia de David. Lo firmó con un pacto de sal. ¿Saben qué es eso? ¿Alguno de ustedes firmó alguna vez con un pacto de sal? No, nosotros usamos papel y lápiz.
Pero en aquellos años que no había ni papel ni lápiz, ¿cómo firmaba la gente? Una boda, ¿cómo se firmaba? No había anillos matrimoniales. Muy simple. Los novios, venía uno con una bolsa de cuero con un montón de sal adentro. El novio traía su bolsita, la novia traía su bolsita de sal. Y cuando llegaba el momento, la echaban juntos en un recipiente y mezclaban la sal. Y lo que decían era muy simple. Si ustedes logran separar los granos de sal ahora que se mezclaron, entonces se pueden divorciar. ¿Se dan cuenta? Lo que estaban diciendo es que ese pacto de sal hablaba de un pacto imposible de ser quebrado, imposible de ser violado. Decían, esto es eterno, es inquebrantable, no hay poder en el universo. Y lo que le dice Abías a Jeroboam es, te estás metiendo con Dios, muchachos, porque el pacto es con nosotros, no con ustedes que están con un Dios falso. Y además, no te olvides que armaste un culto falso y Dios te va a castigar por eso. Porque nosotros, nuestros sacerdotes, hacen esto y lo otro, y mañana y tarde ponen el aceite y ponen el incienso y ponen los panes. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué conocimiento que tenía este rey! Abías había comprendido, como les expliqué hace un tiempo, que para que se establezca necesitaban el profeta, el sacerdote y el profeta daba el conocimiento de Dios. Los sacerdotes precedían en el culto. El rey implementaba la estrategia divina. Y en este caso, Abías, ¡wow! ¡Qué hombre! Maneja el templo, maneja el ejército y ahí está al frente de él. Y fíjense bien, que en ningún momento le tembló el pulso a este muchacho. Porque él tenía 400,000 y el otro se le viene con 800,000. ¿Y quién toma la palabra? Jeroboam, para decirle, che, ríndanse que hacemos la masacre, No, Abías toma la palabra. Y entonces trata de salvar a sus hermanos que vienen contra ellos. Ahí la tienen, qué tremendo. Y en este caso, el mensaje realmente fue para que recapaciten, que no caigan en la guerra porque la iban a perder. Y realmente, qué hombre impresionante que es Abías. Pero el tercer principio que saco es este: que el poder espiritual y la bendición es la consecuencia de la obediencia a Dios y su palabra. En el versículo 10 lo dijo clarito Abías. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Las tribus de Israel lo habían abandonado. Y ahora no tenían poder. Y lo que le dice Abías es, nosotros hemos sido fieles al Señor. Y es esa obediencia lo que pone el fundamento de la victoria. Y mis hermanos, acá hay un punto que lo tengo que enfatizar. Los creyentes somos llamados a conocer a Dios. Y mis hermanos, hay muchos creyentes que se sientan por años en la vida del banco de la iglesia y no hacen una sola mejora. Porque escuchar la palabra de Dios es importante, pero eso no es lo que te da el poder. El poder te lo da la obediencia. No hay caso. Hay mucha gente que por años escucha. Pasa todos los días por el mismo pozo y se quiebra la pata y se la vuelve a quebrar y se la vuelve a quebrar y se la vuelve a quebrar. Aunque todos los domingos le dicen, no pases por ahí que te quebras el pie. Mis hermanos, escuchar la palabra de Dios no nos da poder. Es la obediencia a los mandamientos del Señor lo que nos da el poder. Y en este caso, Abías ha vivido una vida que ha glorificado a Dios. Ellos son los que están pegados al Señor y los otros son los que le han abandonado. A mí me gusta contar esta historia y la cuento vez tras vez y posiblemente me la escucharon y se la voy a volver a contar. Historia de que durante la guerra civil, un día uno de los consejeros del presidente Lincoln le dijo,
presidente, Señor, oremos que Dios esté de nuestro lado. Y el presidente con mucha sabiduría les dijo, más bien oremos que nosotros estemos del lado de Dios. Eso hace toda la diferencia. Nuestro cuerpo puede estar en la iglesia, nuestro corazón es lo que importa. En este caso, este hombre fue un hombre obediente a la palabra de Dios. Y es por eso que me gusta este versículo de Proverbios que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Ahí lo tienen Abías. Los enemigos están delante de él, son mucho más poderosos que él, pero escúchenlo hablar al rey y es confiado como un león y los otros. Ahora Jeroboam, te los dije, era mala onda el tipo, porque escuchando la palabra de Dios que es para su salvación, el tipo decide proceder con un plan para destruir a sus hermanos. Y entonces les hace la trampa, y por atrás les mandó otra columna del ejército para que los ataque por la retaguardia. Y es en esos momentos que allí estaba aquello que siempre parece ridículo. ¿Cómo gana Dios sus batallas? Alguien hubiera dicho, si hubiera estado CNN transmitiendo en vivo y en directo con su panel de expertos, hubiera dicho, ¡uy, pobre Abías! ¡Qué masacre que vamos a tener en este lugar aquí! Pero sin embargo, desde la perspectiva del cielo, las cosas habían cambiado. Dios siempre gana sus batallas, no con ejércitos, ni por espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Mis hermanos, muchas veces nos va a tener que tocar enfrentar enemigos que son inmensos, que meten miedo. Y sin embargo, el que conoce a su Dios. Cuarto principio, apoyarnos en Dios le abre las puertas al Señor para revelar su poder. Vean el versículo 18. La batalla finalmente tiene lugar. Se gana porque siguieron el plan de Dios. No salieron a pelear con espada. Primero, las trompetas para romper el ambiente espiritual. Segundo, cuando la gente gritó, ¡prum!, se desparramó el ejército del norte. Y ahora el cronista, para dejarnos el resumen por si no nos habíamos dado cuenta, nos dice: así fueron humillados los israelitas en aquel tiempo y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor, Dios de sus padres. Ahí la tienen. ¿Qué significa apoyarse en el Señor? Que en la vida diaria, ustedes y yo necesitamos estar apoyándonos en el Señor. Que la vida es demasiado difícil y complicada para querer vivirla con nuestra fuerza. Y muchas veces nos apoyamos en una muleta llamada dinero, o educación, o amistades, o esto y lo otro. Y el Señor muchas veces a través de las pruebas es que nos dice: hijo, yo no te crié a ti para que te apoyes en una muleta artificial. Yo quiero que te apoyes en mí. Esa es la clase de... esa fue la escuela del rey David. En un momento, Dios le quitó todas las muletas para que aprendiera a apoyarse solamente en Él. Lean su vida, es apasionante el proceso. Y Dios hace eso con nosotros. Dios nos dice: hijo, yo estoy buscando gente que me sirva en esta generación, pero tengo que saber si tenés el calibre para ser mi instrumento. Y en este caso esta gente se apoyó en el Señor y le fue realmente de maravillas. Y lo cual me lleva al último punto con el cual cierro en esta noche: que la grandeza es una decisión. La grandeza es una decisión. Si ustedes miran el resto de la historia, van a ver reyes que dejaron una estela como la de Abías, gloriosa. Hay otros, ¡ay, Señor! Y en el día de hoy, cada ser humano que vive en este mundo es exactamente igual.
A la grandeza no se cae por accidente. No es algo que recibimos, es una decisión que hacemos. Para la grandeza a los ojos del Señor no hay elevator que nos lleve. Es un peldaño a la vez y hay que treparlo haciendo un esfuerzo. Demanda amor, sacrificio, dedicación, perseverancia. El cristianismo no es una religión para gente floja. Es para gente como tú y como yo que decimos, Señor, me has salvado de un pasado espantoso y de un futuro horrible. Y por eso te voy a servir cada día. Dame tu fuerza, Señor. Sosténme en los momentos de debilidad y úsame para tu gloria. La grandeza es una decisión, hermanos. Tanta gente veo y tanta gente que elige con excelencia y tanta gente que elige tan mal. Ayer estábamos ministrando en el funeral de la mamá de Gary y Gary me contó la historia. Padres piadosos que hicieron lo imposible para salvar a sus hijos. Y les hablé de la parábola del rico necio, de aquel hombre que representa el espíritu de Norteamérica, pensando que la avaricia y el dinero es la clave de la vida. Y después les hablé de lo que el Señor dice, así es todo aquel que no es rico para con Dios. ¿Y qué significa ser rico para con Dios? Y que los hijos tuvieron una herencia riquísima. Gary me contaba que lo que recuerda de doña Betty y su mamá es que todos los días, fielmente, sin faltar, oraba por sus hijos. Y le dije a la familia, oigan, ustedes recibieron una herencia gigantesca si tuvieron una madre así. Espero que no la hayan desperdiciado, porque entonces robaron el capital más grande que recibieron en la vida. Y mis hermanos, en el día de hoy, ese es nuestro desafío. La vida se va demasiado rápida. Yo empecé a servir al Señor hace ya unos cuantos años y veo que se va acercando la línea de llegada, Y se fue demasiado rápido. Y lo único que les digo es, queridos, perseveremos en el día a día. En esas cositas chiquitas, en esas cositas que parecen insignificantes y sin valor, pero esa mamá que ora a la mañana y ora a la tarde, que abre con la llave del día con su oración y cierra la puerta de la noche con su plegaria. Mis hermanos, a grandes cosas nos ha llamado el Señor. Acá hay un hombre que deja su nombre estampado con letras de oro, Abías. No lo conocíamos, Ahora cuando lo encontremos en el cielo, cuando lo encuentre, le voy a decir, Che Abías, te agradezco que viviste la vida que viviste porque me diste un ejemplo, nos inspiraste, nos mostraste un camino, nos bendijiste. Y en el día de hoy lo que necesitamos son más y más y más hombres y mujeres con el carácter de Abías. Y mis queridos, esos podemos ser tú y yo. No hay nada que nos impida ser las personas que Dios quiere utilizar para sus propósitos con poder creciente. A mí siempre me gusta la historia de la biografía que más cito con ustedes, es la de Dwight Moody, aquel hombre evangelista del otro siglo, aquí en Estados Unidos. Un día, mientras joven, escuchó al pastor que predicaba y decir, todavía está por verse lo que Dios puede hacer con un hombre enteramente entregado a sus propósitos. Y Moody dijo, yo voy a ser ese hombre por la gracia de Dios. Y realmente que su vida ha sido inspiradora. Tan inspiradora como toda persona que en esta vida le dice, sí, Señor. Yo me lanzo por la fe. No sé dónde me vas a llevar, no sé cómo me vas a utilizar, no sé qué pruebas me tocará pasar, no sé qué. Pero Señor, en tu nombre vamos a salir a la conquista y en el nombre de Jesús vamos a triunfar. Así que mi hermano, en esta noche, aquí tienes un capítulo para leer y volver a leer y volver a leer, para que te inspire una biografía como la de Abías. Y hay muchas más. Te invito a ir al libro de Crónicas, porque acá hay un hombre que en la prueba más intensa demostró un conocimiento de Dios, una tremenda vida de oración, una tremenda fe en el poder de Dios. Y es por eso que concluyo que en esta noche de oración
Como decía un profesor que me escuché muchas veces, me decía, poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Mucha oración, mucho poder. Ustedes y yo que estamos en esta noche y creemos en lo que estamos haciendo, dale para adelante. Sigue subiendo, no te detengas, que nada te frene. Dios tiene cosas preparadas para ti, mucho más grandes que lo que tus ojos físicos alcanzan a ver. Mucho más grandes que lo que los ojos espirituales inclusive alcanzan a ver. Pero son las victorias y los triunfos y las bendiciones que Dios tiene preparadas para todos los que realmente le sirven de corazón simple y de manera obediente. Así que en esta noche quiere el Señor hablar a todos nosotros de una manera particular. Vamos a tomar un momento para orar.